Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección que pudiera decirse es el centro, el corazón, el fundamento de nuestra iglesia en esta tierra. Y digo nuestra iglesia porque es una manera de expresar de que pertenecemos a esta iglesia, pero en realidad es la iglesia del Señor en esta tierra. Y la lección de esta semana es el centro, el meollo de todo el asunto con relación a Dios y al pueblo de Dios en esta tierra para poder recibir o alcanzar la salvación. El título de la lección de esta semana es La Ley de Dios. Y en esta semana vamos a descubrir, a estudiar y a comprender temas muy relevantes, tanto así que algunos habían malentendido este tema en el antiguo. Y en el presente no es diferente. Por lo tanto, es muy importante conocer y entender este tema porque es realmente muy crucial. Y en este proceso vamos a estudiar, ¿cambió o anuló Jesús la ley de Dios? ¿Realmente fue así? Esto vamos a estar descubriendo durante esta semana. Y en el proceso del estudio también vamos a descubrir cómo explicó Jesús el significado de la ley. ¿Qué fue el significado que Jesucristo le dio a esta ley? Esto vamos a estar descubriendo esta semana. Pero también vamos a aprender qué hizo Jesús y cómo explicó el séptimo mandamiento de la ley de Dios. Esta semana promete ayudarnos a discernir, a entender la profundidad del significado de la ley de Dios. Y en este proceso vamos a comprender cuál fue la actitud de Jesucristo con relación al quinto mandamiento. Cuál fue la posición que Jesús tomó con relación a este tema. Y cómo en el antiguo lo entendían y cómo hoy, tanto tú y tanto yo, podemos comprender mejor este tema. Y para finalizar, vamos a disfrutar cuál fue la esencia de la ley según Jesucristo. Comprender esta esencia puede ayudarnos no solo a comprender, sino a recibir la salvación que tanto anhelamos. Abrochémonos los cinturones porque arrancamos con esta lección. Descubramos y aprendamos de la lección de esta semana, la cual es la ley de Dios, y recibamos la bendición que nos envía nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en San Juan, en el capítulo 14, el verso número 15. La Biblia dice así: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Estas son las palabras de Jesucristo, las cuales él estaba relatando para comprender cuál era el camino hacia el Padre. Jesucristo estaba hablando en este caso como Dios mismo, porque él fue el dador de la ley. De tal manera que él dijo: si me amáis, vas a demostrarlo de esta manera. ¿Cómo? Guardando mis mandamientos. La lección de esta semana es la lección número 10, como dijimos, y en ella vamos a comprender todo lo relacionado a lo que es la ley de Dios. Aunque muchos líderes en Israel sostenían muy en alto la ley, algunos malentendían su propósito. Oiga bien, la ponían en alto, pero malentendían su propósito. Ellos estaban creyendo que podían obtener la justicia. Ellos estaban creyendo que ellos pudieran de alguna manera no solamente obtener la justicia, sino que al obedecerla, ellos realmente obtendrían lo que es la salvación misma. Sin embargo, Pablo escribió: ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Oiga bien, ¿puede alguien estar guardando toda la ley y no estar sujeto a la justicia de Dios? Pues déjenme decirles que esto es lo que nos está explicando realmente la lección. Dice así: Jesús a menudo cuestionó e incluso rechazó las tradiciones de los líderes religiosos de su tiempo. ¿Podríamos tú y yo tener tradiciones dentro de la iglesia que en realidad no están acorde a la voluntad de Dios? Esto es un asunto que tendríamos que revisar. Dice: y ellos que no comprendían el propósito de la ley criticaron y confrontaron a Jesús
por sus enseñanzas acerca de esta. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? Jesucristo sostuvo y puso en alto la ley. Jesucristo enseñó y afirmó claramente cuál era el espíritu de la ley. El asunto no está en obedecer, sino en comprender el espíritu de la ley. ¿Cuál es el propósito del espíritu de la ley para ti y para mí? Jesús sostuvo en alto los 10 mandamientos, afirmó claramente la perpetuidad del decálogo y explicó su significado y su propósito. ¿Cuál es el propósito de la ley? Esto vamos a estar comprendiendo claramente en esta semana. Podemos ver claramente que la muerte de Jesús, dice, su muerte fue la máxima revelación de la permanente validez de la ley de Dios. Si la ley de Dios ya no hubiese valido y Cristo hubiera venido a anular la ley, entonces Él no tuviera que haber muerto. Pero la muerte de Cristo es una evidencia perfecta de que por la transgresión alguien tenía que pagar. Oiga bien, y la muerte es la paga del pecado. Cristo pagó por ti y pagó por mí. Y de esta manera Él demostró la vigencia de la ley de Dios. Descubramos qué nos enseña la lección del día domingo con el tema que es Jesús no cambió la ley. Del día domingo, la lección nos muestra claramente si Jesús vino para cambiar o para anular la ley de Dios. Y digo la ley de Dios porque pareciera referirse a dos cosas en este punto. Esto es a saber, los 5 libros primeros de la Biblia, conocido como el Pentateuco, ¿verdad? Estos 5 libros se conocía como la ley o la ley de los ritos, la ceremonia. Pero en este caso particular, Jesucristo se estaba refiriendo exclusiva y específicamente a la ley de Dios. Sin embargo, había una duda entre los que oían a Jesucristo. Y Jesucristo les dijo, parece ser a ustedes que yo estoy en contra de lo que ya está establecido por Dios en su ley y los profetas. Sin embargo, les voy a decir algo, dijo Jesús, y ahora leo literalmente Mateo 5, versículos 17 y 18. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, para anular o para abrogar, es lo mismo. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Recuerda, la ley de los ritos, los mandamientos, decía que había que cumplir esos ritos. Jesucristo dijo, yo he venido para cumplir esos ritos. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Aquí está hablando específicamente de los 10 mandamientos. De tal manera que aquí podemos decir que lo que Cristo dice, al decir que no había venido para abrogar la ley, Jesús está diciendo literalmente, no he venido para invalidar o abolir los 10 mandamientos. Esta declaración es muy clara y probablemente tiene el fin de mostrar que eran los líderes religiosos, no Jesús, quienes habían estado destruyendo la ley. Ellos habían malinterpretado. Ellos decían que había que cumplir la ley, olvidándose del espíritu de la ley. Y eso lo vamos a entender un poco más adelante. Así que Cristo vino para darnos ejemplos de obediencia al Padre y tú y yo tenemos, por así decirlo, el deber y por así decirlo, la obligación de obedecer, pero obedecer como leímos en San Juan capítulo 14 versículo 15. Si me amáis, en otras palabras, vas a obedecer tú y voy a obedecer yo por amor. Jesucristo amó al Padre de tal manera que obedeció. Cristo vino para darnos un ejemplo de obediencia perfecta a la voluntad de Dios. Algo interesante que podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 38, que dice que Moisés recibió del ángel, oiga bien, del ángel recibió la palabra, oiga, del ángel. En otras palabras, aquí cuando se refiere al ángel de Jehová, se refiere a Cristo mismo. Cristo mismo fue el que le dio los mandamientos a Moisés. En otras palabras, él no podía venir y retractarse después de dar su ley, anularla. No es posible. Así es que él vino para cumplir. Cristo no solo fue el que dirigía a los hebreos en el desierto, sino también fue él quien dio la ley a Israel. Oiga eso. En medio de la terrible gloria del Sinaí, Cristo promulgó a todo el pueblo los 10 mandamientos de la ley de su Padre y dio a Moisés esa ley grabada en tablas de piedra. O sea, los 10 mandamientos fueron entregados por Cristo mismo a Moisés.
Jesucristo representaba aquí, o el ángel representaba aquí a Jesucristo. Jesucristo fue el que guió al pueblo y por su rebeldía tuvo que, para disciplinarlos, llevarlos por el desierto tanto tiempo. Pero él mismo fue el que promulgó la ley, el que dio los 10 mandamientos. Entonces la pregunta es, ¿será que Cristo cambió la ley? Absolutamente no. Él dijo, él vino para cumplir. Hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de esta ley. Y leo un poquito más, versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas a cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Cristo está engrandeciendo aquí la ley de los mandamientos, de tal manera que Jesús habló en serio cuando presentó esto. Y no solamente habló de la ley, sino que la amplió, la magnificó, sobre todo el espíritu de la ley. Es imposible encontrar en la vida y las enseñanzas de Jesús alguna cosa que implique que los 10 mandamientos ya no se aplican a los cristianos. Oiga bien, al contrario, las palabras y el ejemplo de Jesús nos enseñan todo lo opuesto. No se trata de anular la ley, sino de cumplir la ley. Pero entonces, ¿con qué espíritu hay que cumplir la ley? Ya lo leímos, San Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, es por amor. Si tú amas al Señor, vas a cumplir no solamente los 10 mandamientos, sino todo lo que Él te pida. Así es que la ley está vigente, pero lo interesante es que la ley, como ley, no te salva a ti, no me salva a mí. La ley no salva a nadie. La ley te muestra el pecado, te hace entender lo que has fallado, dónde yo he caído, y entonces ahora esa ley te lleva a Cristo. El fin de la ley es Cristo. Entonces la ley enseña el pecado, nos muestra el pecado, y la gracia de Jesús te salva y me salva. ¿Anuló Cristo la ley? En ninguna manera. Lo que está diciendo aquí es, Él la magnificó. Y si miras tu pecado en la ley, solamente debes de ver al Cordero levantado, verlo y viviréis o vivirás. Jesucristo dijo, miradme a mí y sed salvos todos los moradores de la tierra. Continuemos con esta lección, recibamos más bendición y descubramos qué nos dice la lección del día lunes con el tema que es Jesús profundizó el significado de la ley. Muy bien. En la sección del día lunes, la lección nos muestra claramente el profundo significado de la ley de Dios. Y esto no es otra cosa más que a saber y entender lo que es el espíritu de la ley. Luego de establecer la perpetuidad de los 10 mandamientos, Jesús continuó su sermón del monte exponiendo algunos ejemplos específicos de la ley del Antiguo Testamento. Y él empezó a decir cosas muy interesantes, como por ejemplo, oíste que fue dicho en el Antiguo, no matarás. Mas yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Él siguió diciendo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer, oiga bien, mira a una mujer y la codicia en su corazón. El problema no es ver a la mujer, sino codiciarla en el corazón. Este también ya incumplió los mandamientos. Los fariseos habían malinterpretado estos mandamientos, de tal manera que ellos decían que había que cumplir a la ley y al testimonio, si no es conforme a esto. Pero su corazón estaba lejos del espíritu de esta ley. Así que Jesucristo continuó diciendo, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, oiga bien, hace que ésta adultere. O sea, repudiar a la mujer hace que ella ya adultere. Y el que se case con la repudiada, ustedes ya saben, esto es bien claro, la Biblia lo enseña. De tal manera que Jesucristo dijo claramente, no juréis ni por el cielo ni por la tierra. Y empezó a explicar por qué, porque no puedes hacer un cabello blanco o negro. De tal manera que Jesucristo dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis a que es malo. Pareciera Jesucristo estar en contra de la ley ceremonial, la ley de los ritos o las leyes mosaicas. Pero no, Él está aquí no solamente citando y argumentando, sino también explicando y ampliando el espíritu de la ley. De tal manera que cualquiera que te obliga a ir, dice, una carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar prestado de ti, no se lo resistáis, no lo rehuséis. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Oiga bien, qué interesante. Amar a tu prójimo, eso es normal. Pero aborrecer a tu enemigo también es normal. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos,
bendecid a los que os maldicen y haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El espíritu de la ley aquí está bien claro. Cristo citaba, argumentaba, explicaba y ampliaba el espíritu de la ley. ¿Estaba Jesús desacreditando la ley? Por supuesto que no. Al explicar mejor y ampliar lo que los líderes religiosos habían reducido a nada más que formalidades. Formalismo, fariseísmo, cumplir. Legalismo, cumplir es por obligación, pero obedecer puede ser también por amor. Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Los fariseos habían puesto por encima la tradición que la misma ley o santa ley de Dios. La pregunta es, ¿estás tú poniendo la tradición religiosa de tu fe por encima de la voluntad de Dios? Si es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Cristo habló basado en su propia autoridad como el dador mismo de la ley. La expresión, pero yo os digo, aparece 6 veces en este capítulo. ¿Quién sino el Señor mismo podía hacer semejante aseveración? Así es que la autoridad no tiene que estar basada en la tradición. Hay que ir más allá de la ley, al espíritu de la ley. Los requerimientos de Cristo van radicalmente más allá de una simple forma de la ley. Sus enseñanzas incluyen el espíritu que está detrás de la ley. Así es que guardar la ley por sí mismo, como un fin en sí mismo, solo llevará a la muerte, a menos que entendamos la ley como una expresión de lo que significa ser salvos por gracia. La ley no salva a nadie. La ley te muestra el pecado y al ver tu pecado, reconocer que eres culpable, entonces buscas a Cristo como tu Salvador y la gracia de Cristo te salva. Es Cristo, su gracia, lo que te salva. Guardar la ley no salva a nadie, pero guardarla en el espíritu de la ley, por amor al Señor, esto es otra cosa. Así es que guardar la ley de Dios por sí solo, como un fin en sí mismo, solo llevaría a la muerte, a menos que entendamos la ley como una expresión de lo que significa ser salvo por gracia. Jesús profundizó el significado de la ley. Obedecer, cumplir es una cosa, pero obedecer y cumplir por amor, eso es otra cosa. El legalismo, la apariencia, el fariseísmo hipócrita de guardar la ley no salva a nadie, pero amar al Señor y guardar sus mandamientos por amor, eso es entender el profundo significado de la ley. Y a esto se refirió Jesús cuando él profundizó el significado de la ley. Continuemos con esta bendición. Veamos qué nos dice la lección del día martes con el tema que es Jesús y el 7º mandamiento. Muy bien. En la sección del día martes, la lección nos presenta claramente lo que Jesús dijo con relación al 7º mandamiento. Jesucristo lo dijo claramente en Mateo capítulo 5, versículo 27. Y él dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró. Jesucristo estaba refiriéndose aquí a 2 mandamientos en particular. Número 1, el que decía no cometerás adulterio. Y número 2, que era el 10º, estamos hablando del 7 y el 10º mandamiento, dice no codiciarás. De tal manera que Jesús señala que realmente que la realidad, el adulterio incluye también los pensamientos y los deseos inmorales. Desear a una mujer que no es su mujer, valga la redundancia. Realmente ver a una mujer no es problema. El problema está en codiciarla, desearla en el corazón. De tal manera que Jesucristo dijo, bueno, si tu ojo te es ocasión de caer, bueno, sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Porque mejor que es que entres sin un ojo o sin una mano en el reino de los cielos, que eso, el ojo y la mano, te haga perderte. Entonces Jesús nos mandó a sacarnos el ojo, a cortarnos la mano. Escuche lo que dice la lección. Jesús se refiere al control de los pensamientos e impulsos propios. Al referirse a sacarse un ojo o cortarse una mano, Cristo habla figuradamente de la importancia de tomar resoluciones o decisiones y acciones firmes para guardarse de la tentación y del pecado. De tal manera que en algún momento vinieron los fariseos y le dijeron, bueno, maestro, vinieron para tentarlo. ¿Es lícito dar carta de divorcio a la mujer por cualquier cosa?
La Biblia es clara que ellos vinieron para tentarlo. Había en aquel entonces dos corrientes o dos escuelas de los rabinos. Las escuelas rabínicas interpretaban este texto de dos maneras. Una de las escuelas, llamada Hillel, entendía que permitía el divorcio casi por cualquier motivo. Esta era una de la escuela. La otra escuela, que era la de Sanmaí, la razón para el divorcio era solamente el adulterio explícito. De tal manera que los fariseos estaban tratando de ubicar a Jesús a cuál de las dos corrientes pertenecía a él. Los fariseos intentaban que Jesús cayera en la trampa de elegir una escuela u otra. Sin embargo, no tomaron en cuenta que el plan original de Dios nunca fue que las parejas se divorciaran. O sea, esto está aquí bien claro. Nadie se debe divorciar excepto por causa de adulterio. Solamente, no hay otra cosa por la cual divorciarse. De tal manera, entonces, Cristo aquí citó la escuela del reino de los cielos y dijo, en el principio no fue así. Cuando el que los creó varón y hembra los creó. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. No hay motivo por el cual divorciarse, excepto el adulterio. Cristo corrigió el mal uso de este pasaje al sostener que en alto la santidad y perpetuidad del matrimonio. La única causa para el divorcio ante Dios es la inmoralidad sexual o fornicación. De tal manera que sacar un ojo significa, si estás viendo algo inapropiado, deja de ver eso. Cortar la mano significa, si estás haciendo algo con tu mano, deja eso. ¿Por qué? Porque es mejor sacar tu ojo, cortar la mano, ¿verdad? Que te pierdas. De tal manera que Jesús enseñó que el séptimo mandamiento es claro. No cometerás adulterio, no codiciarás. Y una sola cosa hay por la cual hay que divorciarse, por cometer adulterio. Por esta falta, entonces, no hay remedio. Por algo Dios lo dice así. De tal manera que Jesús fue claro con relación al séptimo mandamiento. Continuemos con esta lección. Recibamos más bendición estudiando la lección del día miércoles con el tema que es Jesús y el quinto mandamiento. Muy bien. La sección del día miércoles nos presenta aquí lo relacionado al quinto mandamiento. El quinto mandamiento se refiere a honrar a padre y a madre. Y en esta ocasión nos encontramos que Jesucristo es confrontado por los escribas y por los fariseos. ¿Por qué los discípulos no se lavan las manos a la hora de comer? Y tenían que lavarse toda la mano hasta el codo. Esto era antihigiénico. Esto era el estilo de vida saludable que tenían que vivir los discípulos. Sin embargo, ellos estaban comiendo sin lavarse las manos. Entonces ellos vinieron y confrontaron a Jesucristo. Le dijeron, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos como lo dice los principios de salud? No lo están haciendo como lo dicen los principios de salud. Entonces el Señor Jesucristo le dijo, bueno, ustedes están reclamando que la tradición dice que así se debe de hacer, pero ustedes están guardando mandamientos de hombres. Este pueblo de labios me honra guardando mandamientos de hombres. Cristo respondió citando otra tradición de los fariseos que invalidaba el quinto mandamiento, que era honrar a padre y madre. Y esto lo encontramos en Marcos capítulo 7, versículo 9 en adelante. Dice, le decía, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. En otras palabras, ellos pudieran tener una manera de ayudar a su padre y a su madre, pero ellos con tan solo decir, esto es para Dios, esto es para el templo. Entonces, ellos se quitaban de encima a su padre y a su madre, y de esta manera deshonraban a padre y a madre. Y esto fue a lo que se refirió Jesucristo como que ellos invalidaban el mandamiento de Dios, el quinto mandamiento, por la tradición de los principios de salud, de lavarse toda la mano hasta el codo, y también violar el mandamiento quinto, que era honrar a padre y madre, o sea, ayudarles a que ellos pudieran mantenerse y sostenerse de la ayuda de los hijos. Con solo decir, es corbán, es dedicado a Dios, ya no tengo responsabilidad.
de darle nada a mi padre y a mi madre. Los fariseos habían encontrado la excusa perfecta para negar a los padres el sustento que merecen. Habían ampliado los principios del Pentateuco y los habían transformado en mandamientos de hombres que según su propio pensamiento podían sustituir uno de los mandamientos de Dios. Jesús enseñó que el quinto mandamiento era honrar a padre y madre, y no tenemos excusa, ni tú y yo, para no hacerlo. Hemos de honrar a padre y madre. No estoy hablando que hemos de violar los principios de la salud. Estoy diciendo que nunca puedes poner los principios de salud por encima del mandamiento de Dios. Eso es lo que está diciendo Jesucristo. El reino de los cielos no es comida, no es bebida. No todo lo que entra al vientre del hombre contamina, sino lo que sale. Lee lo que dice la Biblia, y sí lo dice la Biblia. De tal manera que los fariseos debían haber guardado ambos mandamientos, honrar primero a su padre y a su madre, sin dejar de lado sus ofrendas al Señor. Por eso Cristo dijo, este pueblo de labios me honra, guardando mandamientos de hombre. Nunca, nunca la tradición será superior que lo que dice la Biblia. La Biblia y solo la Biblia es la palabra de Dios. Tú puedes poner cualquier excusa, yo puedo poner cualquier excusa, pero Dios está esperando de ti y de mí resultados para que honremos, glorifiquemos y que así alumbre nuestra luz para que los hombres glorifiquen a Dios con nuestra conducta. Veamos qué nos dice la lección del día jueves y comprendamos este tema, el cual es Jesús y la esencia de la ley. Muy bien. En la sección del día jueves, la lección nos presenta lo que significa Jesús y la esencia de la ley. Oiga bien, estamos hablando de Jesucristo y la esencia de la ley. Ya vimos lo que era el espíritu de la ley, pero hablarles de la esencia es algo poquito, pero sustancioso, de gran contenido. De tal manera que aquí nos encontramos con la experiencia de lo que nosotros conocemos o llamamos como el joven rico. Dice aquí, el joven rico no podía entender que la salvación del pecado no proviene de guardar la ley. Oiga bien, incluso si se lo hace estrictamente, la salvación proviene más bien del dador de la ley, que es, a saber, Jesucristo, quien le dio la ley a Moisés, el Salvador. Los israelitas habían conocido esta verdad desde el mismo comienzo, pero lo habían olvidado. Ellos se habían desenfocado. Se enfocaban tanto en la ley, que se habían olvidado del dador de la ley. Recuerden, la ley representa el carácter de Dios, su santidad. Y la ley, el espíritu de la ley es santidad. De tal manera que ellos se habían olvidado de la santidad y se habían quedado con guardar, con los mandamientos, a la ley y al testimonio. La obediencia y la entrega completa a Dios están ligadas. Oiga bien, la obediencia y la entrega a Dios están ligadas, están tan ligadas que la una sin la otra es un fingimiento de la vida cristiana. Si yo quiero guardar la ley sin entregar mi corazón a Cristo, no estoy haciendo nada. Tengo que entregar mi corazón para poder guardar. Recuerden, dice, dame, hijo mío, tu corazón. Quitaré ese corazón de piedra y pondré un corazón sensible. Pondré mi ley, dice, en sus corazones y las escribiré en su mente. Ya no va a ser como a la ley y al testimonio. O sea, muy radical, muy fariseicamente. Pondré mi ley, dice, y las escribiré en sus corazones y en su mente. Y no habrá necesidad de que nadie enseñe nadie, porque todos me conocerán, dice el Señor. Un lenguaje que aparece autoritario, en realidad, pervierte el espíritu de la ley y quita la esencia de la ley. Los saduceos habían tratado de atrapar a Jesucristo con la idea de aquello de la resurrección, si había resurrección o no había resurrección. Recuerden que los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no. Ellos creían en la extensión de la vida, como algo así como, no creían en la resurrección. ¿Para qué nos metemos a más asuntos? Este no es el tema. De tal manera que la ley y el testimonio no es la esencia de la ley. El mandamiento más importante quisieron ellos traer a Jesucristo y confrontar a los maestros. ¿Cuál es la ley? En la ley, ¿cuál es el mandamiento más importante? Entonces Jesucristo les preguntó, bueno, ¿cómo lees? ¿Qué es lo que está dicho? Y entonces aquel empezó a decir, ¿no? Y entonces amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Jesucristo le dijo, bien has dicho.
Y este fue realmente el caso del joven rico. El joven rico en Mateo capítulo 19, el versículo 10, bueno, es desde el 16. Dice, entonces vino uno que le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él le dijo, hablando a Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios. Mas si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Entonces vino este joven, llamado como el joven rico, y dijo, todo eso he guardado en mi juventud. Y empezó a citarlo. Y le dijo, ¿cuál es? Jesús le dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falsos testimonios. Entonces este joven rico se mofó y dijo, todo eso he guardado desde mi juventud. Entonces Cristo le dijo unas palabras que a mí me impresionan profundamente. Le dijo Jesús, versículo 21, si quieres ser perfecto, oiga bien, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Si quieres ser perfecto, despójate. Dice, vaya y venda todo lo que tienes, despójate de todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Versículo 22. Dice, Jesús le dijo, sígueme y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. En otras palabras, él tenía su prioridad en las riquezas y no en la bendición de Dios. De tal manera que la esencia de la ley no es cumplir el mandamiento, ni tampoco de manera obligatoria a la ley y al testimonio, sino que es, dijimos, la obediencia y la entrega. Es lo importante, es la esencia de la ley. Si dos mandamientos parecían estar en conflicto, oiga bien cómo ellos lidiaban con estos problemas. El que era considerado de mayor importancia tomaba la prioridad y dejaba a la persona en libertad para transgredir el que no lo era tanto. En otras palabras, para ellos habían pecados grandes y pequeños. Para Dios, todos somos pecadores, todo es pecado. El que transgrede la ley de Dios es pecado, eso es pecado. De tal manera dice, como resultados, erraban cuando se trataba de asuntos prácticos de la religión. Ellos habían dividido los 10 mandamientos en 4 para Dios, y eso está correcto, los primeros 4 mandamientos son para Dios, pero cuando se trataba de la vida práctica, que eran los otros 6 mandamientos con relación al prójimo, ahí se perdían. Ellos erraban cuando se trataba de los asuntos prácticos de la religión. Entonces, cuando decía, amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza, eso estaba correcto, porque así es como debe de ser. Ahora, la obediencia sin amor es imposible y carece de valor. Oiga bien, obedecer sin amor es imposible. Sin embargo, donde hay amor verdaderamente a Dios, la persona colocará su vida de manera incondicional en armonía con la voluntad de Dios. O sea, si yo le entrego mi corazón, ya no soy mío, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que Él pone en mí es guardar sus mandamientos por amor. Por eso aquí lo dice claramente. Por eso Jesús más tarde dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. De tal manera que la esencia, el cumplimiento del amor, de la ley es amor. Amar a Dios, los primeros 4 mandamientos, y amar al prójimo, los siguientes 6 mandamientos. Y esto es la ley, esto es los profetas, esto es la esencia de la obediencia, una entrega al Señor y obediencia por amor a nuestro Señor. Tengamos la conclusión de la lección de esta semana, recibamos total bendición estudiando la conclusión de la lección de esta semana. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! La lección número 10, la ley de Dios, nos ha mostrado claramente lo que es el espíritu de la ley y cómo el espíritu de la ley nos puede ayudar. Al entregar nuestro corazón a Dios, podemos ahora, por amor, guardar los mandamientos y de esta manera recibir la salvación que viene única y exclusivamente por Jesucristo. En esta semana hemos estudiado un tema muy maravilloso, muy hermoso. Escuche lo que dice, lo que es la meditación de la lección de esta semana. Al hablar de la ley, dijo Jesús, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Es decir, llenar la medida de lo requerido por la ley, dar un ejemplo de conformidad perfecta con la voluntad de Dios. Jesucristo vino para magnificar, para engrandecer la santa ley de Dios con su vida y con su ejemplo, para que tú y yo sigamos sus pisadas. Él nos mostró el espíritu de la ley, lo que es el espíritu de amor, como Cristo, Dios mismo implantado en nuestra alma,
nos puede proteger al guardar sus mandamientos. Guardar estos mandamientos no salva a nadie, pero nos podría salvar. ¿Cómo? Llevándonos a Jesús, y al ver nuestro pecado podemos pedirle a Dios y a Jesucristo que nos salve de nuestro pecado, y así de esta manera nosotros podemos ver el resplandor de su gloria, como Cristo abnegado y como un redentor vino a mostrarnos su amor a este mundo, y su carácter ha demostrado que realmente con su vida Él compró tu salvación y mi salvación. En su vida se manifestó el hecho de que el amor nacido en el cielo, los principios fundamentales de Cristo sirven de base a las leyes de rectitud eterna. De tal manera que la lección, la ley de Dios, nos ha mostrado 5 principios, 5 conceptos que a mi juicio pueden ayudarnos a entender, comprender y a recibir la salvación a través de Jesucristo. Por ejemplo, comprendimos que Jesús no cambió la ley. Jesús dijo: no he venido para cambiar la ley o los profetas, no he venido para cambiarla, sino para cumplirla. Porque hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará esta ley, hasta que todo esto se haya cumplido. Y asimismo, quien los enseñe y quien los haga será llamado grande en el reino de los cielos. También estudiamos el tema número 2. Jesús profundizó el significado de la ley. Los israelitas y el pueblo, y aún los fariseos y saduceos, habían malinterpretado al citar las escrituras. Ellos malinterpretaban ellos. Entonces Cristo vino a argumentar y a citar algunos pasajes para explicarlos. Y de esta manera Él les dijo: oíste que fue dicho esto, mas yo os digo. Oíste que fue dicho esto, mas yo os digo. Cristo vino a aclarar en la mente el profundo significado de la ley y de los conceptos, que algunos de ellos, para ellos, realmente eran la tradición. Como entendimos en el principio número 3, o el concepto número 3, Jesús y el 7º mandamiento. Hablando del adulterio, Cristo fue claro: solamente por adulterio puede el hombre y la mujer divorciarse. No hay que dar carta ni de divorcio, mucho menos repudiar a la mujer, porque eso hace que la mujer adultere, y el que se case con ella también adultera. De tal manera que Jesús extendió estos principios. Y hablando del 7º mandamiento, Jesús fue claro: no al divorcio, a menos que sea por fornicación o por adulterio. De tal manera que estos principios pueden ser la manera de que tú y yo podamos comprender el espíritu de la ley. No solamente es cumplir a la ley y al testimonio. Hay que tener los principios de salud, porque la ley está en cada músculo. Oiga, por favor, Jesucristo fue claro cuando habló del 5º mandamiento, como los fariseos dijeron: mirad, tus discípulos no se lavan las manos, no cumplen los principios de salud, están mal. Entonces Jesús le dijo: ¿y por qué ustedes han anulado el mandamiento de Dios por la tradición? Eso es tradición, lo que ustedes están diciendo. Eso se ha pasado de boca en boca, que lo han magnificado, han quitado el mandamiento de Dios por mandamientos de hombre. Este pueblo me honra de labios. ¿Qué es lo que está diciendo Cristo allí? No lo que entra al vientre del hombre es lo que contamina al hombre, sino lo que sale. El reino de los cielos no es comida, no es bebida. Eso está claro en la Escritura. Entonces Jesús les dijo: miren, esto del 5º mandamiento ustedes lo han pervertido. Ustedes dicen corbán, es para Dios, es para el templo. Y así anulan el mandamiento, el 5º mandamiento, que dice honrar a padre y a madre. Ellos se excusaban de esa manera y así no cumplían el mandamiento. Más bien ponían la tradición por encima del mandamiento de Dios. Se habían olvidado que el mismo que los guió en el desierto, el mismo que había dado la ley a Moisés, era el mismo Cristo, el que estaba hablando con ellos allí. Y este 5º mandamiento, Él lo subrayó y dijo: hay que cumplirlo también. Hay que cumplir con honrar a padre y madre sin dejar de cumplir el mandamiento de Dios. ¿Y qué aprendimos? En el concepto número 5, Jesús y la esencia de la ley. Vimos cómo el joven rico vino diciendo: maestro, bueno, ¿qué haré? Jesús le dijo: los mandamientos sabes. Y le dijo: oh, no, todo eso lo he guardado en mi juventud. Le dijo Jesús: ¿quieres ser perfecto? Despójate de todo lo que tienes, véndelo, dale a los pobres y ven y sígueme si quieres alcanzar el cielo. No podemos guardar los mandamientos
solo 4 para Dios, para Dios, para Dios, para Dios. Y al prójimo dejarlo de alguna manera descuidado. Entonces Jesucristo dijo, mira, los fariseos y los saduceos están fuera del lugar. Hay que amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. De tal manera que así se cumplen los 2 grandes mandamientos, los 4 a Dios y los 6 al prójimo. Y de esta manera entonces cumplimos así la ley de Cristo, que es amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo, amarlo como a nosotros mismos. De tal manera que amar al Señor tu Dios es cumplir la esencia de la ley. Y esta fue la lección número 10. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 11, la cual es el título, el sábado. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Y recuerda, si te ha sido de bendición esta lección, comparte esta lección con todos tus amigos. Y si realmente te ha gustado, déjanos ahí abajo un comentario de dónde nos estás viendo, cuál es tu nombre, a qué iglesia perteneces, en qué país, en qué ciudad. Haznos alguna pregunta y que Dios te bendiga y multiplique los deseos de tu corazón. Si quieres oración, también escribe ahí tu petición. ¿Y sabes qué? Si quieres también tú ser de bendición con esta lección, comparte esta lección con todos nuestros amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana con esta tremenda bendición. Muchas gracias, que Dios te bendiga.